Hoy les voy a platicar de la HDL. Una lipoproteína es una lipoproteína, esto es una partícula esférica que se encarga de distribuir colesterol, pero además se encarga de recogerlo y hace una gran variedad de funciones. Por ahí siempre la reconocen como el colesterol bueno. Ahí me da algo, ¿no? Cuando estoy con mis estudiantes y me hablan del colesterol bueno y del colesterol malo. Una cosa es el colesterol. Otra cosa es la función que puede ejercer como molécula. Otra cosa muy distinta es cuando hablamos de las lipoproteínas, que como su nombre lo dice, son lípidos con proteínas. Entre estos lípidos podemos encontrar a las moléculas de colesterol y, y las funciones que puedan hacer, que generalmente son de protección, son benéficas, pues eso me habla de las funciones de la lipoproteína, más allá de las funciones del colesterol. Entonces, no existe el colesterol bueno, no existe el colesterol malo. El colesterol es tan importante que sin él no podemos vivir. Entonces, vamos a ir viendo esas o entendiendo esas diferencias. Algo que también siempre le comento a mis estudiantes que es muy válido hablar del colesterol bueno y malo cuando quiero que mis pacientes comprendan la importancia de los cambios en los hábitos alimenticios, la importancia del ejercicio, la importancia de la reducción del tabaco, cuáles son los riesgos cuando no hacemos estos cambios o no tenemos un apego a tratamiento y cómo es que cuando no cumplimos con esto, pues bueno, esto nos lleva a un riesgo cardiovascular, ni bueno, lo que significa, ¿no? Ahí pues me parece que es válido, ¿no? Cuando estoy explicándole a un grupo de niños, pero entre pares, no. Y entonces yo les voy a platicar, bueno, no puedo dejarlo pues de lado, les voy a platicar de todas formas por qué le dicen bueno, ¿no? Justificar o fundamentar, ¿no? El por qué se le conoce de esa manera, ¿no? Y lo quiero hacer en esta sesión, podría platicar muchas cosas. Hoy me voy a limitar a hacer un recorrido breve sobre las funciones que puede realizar la HDL. Eh, un tema muy importante sería comprender cómo es que se sintetizan. Otro sería cómo se dan los cambios moleculares para cumplir cada una de las funciones, ¿no? Y lo haré posteriormente, ¿no? Para que esto no genere un video muy, muy largo y que de entrada nos permita reconocer por qué le dicen bueno, eh, pero además reconocer que no es colesterol, pero además realmente reconocer qué es lo que hace, ¿no? Porque siempre que se habla de HDL, pues se le atribuye solo el transporte reverso del colesterol, pero vamos a ver aquí que en realidad tiene una buena cantidad de funciones que son muy importantes, ¿no? Entonces, pues voy a empezar por esa, ¿no? Que es esta parte, vamos a utilizar aquí el cursor. Y entonces, bueno, antes de hablar del transporte reverso del colesterol, les voy a platicar un poquito sobre la HDL, ¿no? La HDL es una lipoproteína. Las letras significan High Density Lipoprotein, que esto es lipoproteína de alta densidad. Su estructura es esférica, aunque cuando empieza a formarse lo hace de manera discoidal, es una estructura discoidal, carece prácticamente de lípidos, es solo una proteína, que es la que tenemos aquí, la APOA1, entonces que después se va transformando hasta hacerse una partícula esférica, ¿no? Pero bueno, es la HDL. ¿Qué contiene? Contiene lípidos, obviamente su capa más externa de fosfolípidos, su monocapa, ¿no? Y contiene principalmente colesterol como lípido, pero en abundancia proteínas. Es la lipoproteína que más proteínas tiene, más contenido proteico, ¿no? Se dice que hay alrededor de 300 proteínas conformando a la HDL, todas ellas con diversas funciones y de algunas se desconoce cuál es la función que cumplen, ¿no? Pero ciertamente la naturaleza no nos pone nada que no vaya a ser útil, ¿no? Que no se requiera para algo, ¿no? Y que con el tiempo, bueno, vamos descubriendo qué es lo que hace, ¿no? Entonces, la primera función que reconocemos de la HDL con estas
alrededor de 300 proteínas, es que hace el transporte reverso del colesterol, ¿no? Y el transporte reverso del colesterol implica la extracción del colesterol desde tejidos periféricos, desde células. De alguna forma representa una vía de eliminación de ese colesterol, aunque en realidad lo sacamos de un compartimento para meterlo a otro, ¿no? Lo sacamos de esas células o lo sacamos de ese depósito que nos puede generar problemas, como sería cuando se conforma la placa aterosclerótica en la íntima de los endotelios, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces, em, esta placa que puede ir engrosándose, que puede ir creciendo, pues su engrosamiento se puede detener, se puede disminuir gracias a esta capacidad del HDL de recoger este colesterol y llevarlo hacia otro compartimento, ¿no? No se sale en ese momento nosotros, simplemente pasa de un lugar a otro, pero que después, en un futuro, sí va a poder salir. ¿Por qué? Porque este colesterol que es tomado por las HDL mediante este mecanismo, transporte reverso del colesterol, finalmente va a poder llegar al hígado, ¿no? Y entonces un poquito de cómo ocurre, ¿no? Reconozcamos que en las placas ateroscleróticas encontramos células espumosas que están conformadas por macrófagos, ¿no? Por macrófagos que en un momento dado llegaron desde la circulación en forma de monocitos, ¿no? Por aquí se ven los monocitos que van a poder hacer este movimiento, este desplazamiento que se llama quimiotaxis, ricos en LDL con capacidad importante para oxidarse, la LDL, y con la capacidad importante de acumularse dentro de estos monocitos que se van a transformar en macrófagos. Y estos macrófagos en su estructura van a encontrar, entre otras proteínas, vamos a encontrar entre otras proteínas, una proteína que se llama ABCA1. Esta proteína es una proteína, se le llama, el nombre es proteína en cassette dependiente de ATP, ¿no? ATP binding en cassette protein, ¿no? Aquí es el tipo A1, hay una gran diversidad de estas proteínas. Y bueno, esta es la que va a permitir el paso del colesterol desde el interior de los macrófagos hacia esta partícula discoidal que venía ¿desde dónde? Desde el hígado. Las HDL nacen en el hígado o en el intestino. Y cuando nacen lo hacen en forma de ApoA1. Y esta ApoA1 se va a enriquecer de este colesterol y entonces, ya sea de los macrófagos o de otros tejidos, simplemente en el recambio normal de las células, pues vamos a depositar estas moléculas de colesterol, ¿no? Esta partícula que es la ApoA1 va a empezar a tomar una forma esférica. Y en la sangre, porque esto ocurre en la sangre, ¿no? Que sale del hígado, pasa a la sangre, en la sangre esta HDL o a esta HDL se le van a incorporar otras apoproteínas y además enzimas, ¿no? Si hablo de las apoproteínas, por ejemplo, en la HDL son muy importantes, como lo mencioné, la ApoA1, pero además la ApoC1, la ApoC2, la ApoD, la ApoE, la ApoF, la ApoM, la ApoO y enzimas, ¿no? Muchas de ellas de síntesis hepática que pasan a la circulación y luego se incorporan en la HDL, ¿no? Y podría mencionar a la glutatión peroxidasa, a las paroxonasas, a la LCAT, que significa lecitin colesterol aciltransferasa, a la CEP, que significa, en inglés es colesterol ester protein transfer, o sea, proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Está la PAF-AH, que es un nombre medio complejo, ¿no? Es el factor y acetilhidrolasa, activador de plaquetas, ¿no? Y entonces, por ahí encontramos otro componente también importante en la HDL, que es la esfingosina 1-fosfato, ¿no? Que tiene diversas funciones, ¿no? Entonces, bueno, todos estos componentes están en esta HDL y bueno, esta HDL entonces va a poder llegar a esta región del hígado, en donde vemos aquí unas caviolas que lo que tiene son unas proteínas que se llaman caveolinas, que están con unas patitas aquí, y que en esta parte de esta membrana hepática vamos a encontrar estas otras proteínas, ¿no? ABCA1, ABCG1, que son las proteínas que permiten el paso del colesterol. Estos puntitos representan el colesterol y bueno, este puntito amarillo es la ApoA1 que una vez desprovista del colesterol, pues bueno, se va a reincorporar a la circulación para recoger más colesterol, ¿no?
Y bueno, este colesterol lo que vamos a hacer es convertirlo en sales biliares, que esa es una de las funciones del hígado, ¿no? Convertir el colesterol en sales biliares y después estas sales biliares se van a almacenar en la vesícula, ¿no? Para después sean utilizadas durante el proceso de digestión de lípidos para emulsificar a las grasas. Entonces, esto es una plática breve, muy sencilla, de cómo es que se da el transporte del reverso del colesterol, ¿no? Más que explicar cómo se da el transporte, lo que quiero es eh, mostrar que es una de las funciones de la HDL, ¿no? Ahora, ¿qué otras funciones tiene la HDL? La HDL también tiene propiedades antiinflamatorias y propiedades proinflamatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la glutatión peroxidasa, ¿no? Que entre otras cosas puede reducir a los hidroperóxidos lipídicos. Y además, algo muy importante es que convierte a algunos radicales o algunos especies reactivas del oxígeno, como lo es el peróxido de hidrógeno, lo convierte en agua. Esto es de ser una molécula que puede generar alteraciones en las estructuras, finalmente se convierte en agua, ¿no? Y por acá tenemos dentro de estas propiedades, por ejemplo, una de la esfingosina 1-fosfato es que tiene la capacidad de inhibir a las especies reactivas de oxígeno. Pero además se ha encontrado que tiene un efecto vasodilatador. Entonces, por ahí vamos a encontrar esto y entonces por eso les decimos que es colesterol bueno, ¿no? Hace un momento yo les mencionaba, para que haya transporte reverso de colesterol es porque hay un depósito de LDL al interior de los macrófagos, pero estos macrófagos eran monocitos que tuvieron que haber migrado y mediante quimiotaxis haber llegado hasta la íntima, ¿no? Bueno, se ha encontrado que la HDL también inhibe la quimiotaxis de los monocitos, ¿no? Entonces, con esto, pues bueno, no aseguramos, pero de alguna forma se sabe que contribuyen a la disminución en la formación de la placa, ¿no? Una de las apoproteínas que mencioné que estaba en el HDL, pues es la ApoE, y se le ha encontrado que estimula la liberación del óxido nítrico, ¿no? Que como recordemos, el óxido nítrico se forma a partir de la arginina a través de una enzima que se llama óxido nítrico sintasa endotelial, se produce el óxido nítrico que no solo es vasodilatador, sino que además es un antiagregante plaquetario, ¿no? Dentro de las enzimas que mencioné que encontramos en la HDL, pues tenemos a las paroxonasas, ¿no? Tenemos a la PON1, tenemos a la PON3 y hay por ahí otra. Estas lo que hacen es actuar como antioxidantes, ¿no? Sobre todo a nivel de LDL, ¿no? Y entre menos LDL oxidada tengamos, pues menos desarrollo de placa, ¿no? Eh, Algo que es muy importante es que las HDL, en esta parte donde se les incorporan estas enzimas, como la lecitin canitilasiltransferasa 1 y la CEPT, estas lo que hacen, por ejemplo, esta lo que hace es permitir la incorporación de ácido graso a la molécula de colesterol. Esto es, esterifica el colesterol, de ahí que se forma el colesterol esterificado, y esto lo que hace es permitir una internalización, sí, de las moléculas de colesterol, ¿no? Y esto le va dando la forma esférica a la HDL, ¿no? Y bueno, la CEP, que es la colesterol ester transfer protein, lo que hace pues es permitir esto, ¿no? El intercambio de ésteres de colesterol por triglicéridos entre la HDL y otras lipoproteínas, permitiendo así, pues bueno, mantener este metabolismo, esta funcionalidad de las mismas lipoproteínas, ¿no? Se sabe que por ahí por ejemplo, la ApoA1 se le ha encontrado cierta función en lo que es la remoción en las células de los fosfolípidos oxidados, ¿sí? Pero además de los fosfolípidos oxidados en las LDL, ¿no? Y bueno, cuando hay menos fosfolípidos oxidados se mejora la respuesta metabólica y cuando hay menos LDL oxidada eh, se mejora, bueno, voy a decirlo así, se mejora la no producción o la no formación de una placa. Es decir, en otras palabras, se disminuye el riesgo de formación de una placa, ¿no? Y bueno, de lo último que se ha encontrado es que de alguna manera influyen en las HDL a través de su ApoA4 en el control del comportamiento alimentario, dado que se le ha atribuido un efecto supresor
del apetito, ¿no? Entonces, esto es así de manera un poquito general. ¿Por qué al HDL le llaman bueno? ¿Qué lo caracteriza? Em, esta, esta HDL, desafortunadamente en la población mexicana está disminuida, y esto genera un riesgo cardiovascular, ¿no? Por eso aquí les puse un poquito sobre cómo podríamos mejorar esos niveles de HDL, ¿no? El consumo de ácidos mono y poliinsaturados, el ejercicio aeróbico, la pérdida de peso, por supuesto la disminución en el consumo de alcohol y tabaco, de alguna forma pueden mejorar los niveles de HDL, ¿no? Y esto, bueno, a final de cuentas nos va a proporcionar un mecanismo para hacer el transporte reverso del colesterol, actividad antiinflamatoria, antioxidante, vasodilatadora, antitrombótica, antiapoptótica, y por ahí de alguna forma se ha encontrado que tiene cierto efecto contra las infecciones, ¿sí? Y de entonces que se le llama el colesterol bueno.